Y continuamos con lo que es la estructura funcional. Entonces, con el propósito de describir y resolver los diferentes problemas de diseño que se pueden encontrar, es bastante útil aplicar el concepto de función. Función definido como cualquier transformación en el sentido de realizar una tarea, cualquier transformación entre unos flujos de entrada y unos de salida, tanto si se trata de funciones estáticas que son invariables en el tiempo, como de funciones dinámicas que cambian con el tiempo. Entonces, la función es una formulación abstracta de una tarea, independientemente de la solución particular que la materializa. Entonces, primero que todo, tenemos que la función global es lo que representa la tarea global que debe realizar el producto que se va a diseñar. Y normalmente se establece como una caja negra que relaciona los flujos de entrada y los de salida. Sin embargo, esta representación es bastante esquemática y necesitamos tener una representación más precisa. Y esto se logra dividiendo la función global en subfunciones que al final se convierten en subtareas. Y a la vez esto establece relaciones de flujos entre estas subfunciones. Entonces, la representación del conjunto de todas estas subfunciones o de subtareas con todas sus entradas y salidas, la interrelación de flujos entre ellas, o sea, cómo se conecta cada una, entonces se denomina una estructura funcional. El análisis funcional de un producto o sistema y la elaboración de la estructura funcional es un primer paso para poder establecer su estructura modular, a partir de la combinación de diversas funciones en módulos, de forma que se consigan dos objetivos prioritarios que les voy a describir ahora. Uno de ellos es agrupar las funciones en módulos. ¿Y esto por qué se tiene que hacer? Porque es conveniente que cada una de esas funciones sea realizada por un solo módulo. Si no se puede, pues se delimita de manera conveniente la parte de la función que realiza cada módulo y cómo se relacionan entre ellos. El hecho de establecer una estructura modular subdividida en mayor o menor grado es uno de los criterios que debemos analizar cuidadosamente. El segundo objetivo prioritario es establecer interfaces adecuadas entre módulos. Una interfase es cualquier superficie real o imaginaria entre dos módulos de un sistema, a través de la cual se establece alguna de las siguientes relaciones: una unión mecánica, flujo de energía, flujo de materiales o flujo de señales. Aquí se los dejo igual en una lista. Entonces, si nos vamos a la parte de la interfase mecánica, esta es una superficie por medio de la cual se establece una unión mecánica entre dos módulos de un producto y un sistema, entre dos partes. ¿Sí? Esta unión puede ser fija, si no permite el movimiento relativo entre las partes, o puede ser móvil, que también es llamado enlace, si sí lo permite. Tenemos la interfase de energía, que esta es la superficie a través de la cual se establece un flujo de energía entre módulos de un producto o sistema. Las interfaces de energía más frecuentes son las de alimentación eléctrica, de aire comprimido y de fluido hidráulico. Luego tenemos la interfase de transferencia de materiales. Esta es la superficie a través de la cual se establece un flujo de material entre módulos de un producto o sistema. Tomemos un ejemplo: la alimentación de materia prima y la retirada de piezas acabada en un torno. También tenemos la interfase de señal, que es la superficie a través de la cual se establece un flujo de señal entre módulos de un producto o sistema. Como ejemplo, la comunicación de la imagen entre la unidad central y la pantalla de un ordenador o de un computador. Aquí hay un problema que hay que prestarle atención, que es que a menudo se parten los diseños de un análisis limitado solo a las interfaces mecánicas y no se ahonda lo suficiente en lo que respecta a otras interfaces. Esto puede llevar a que los detalles que se encuentran a última hora puedan transformarse en problemas que no se puedan solucionar de manera sencilla, y que esto ocurre en una etapa del proyecto en la que las principales decisiones ya se tomaron, entonces es muy difícil echar para atrás. Aquí vamos a ver una simbología para poder representar la estructuración funcional y modular. Esta simbología es propuesta por la norma VDI 2222. ¿Qué vamos a ver? Que la función como tal va a ser representada por un rectángulo de línea continua. El flujo de material y la dirección será una flecha de doble línea continua. El flujo de energía y dirección, flecha de línea continua.
flujo de señal y dirección, una flecha de línea discontinua, y el sistema, subsistema y módulo, un polígono de línea de punto y raya. Ahora veremos unos ejemplos para que lo vean más claro. Entonces, las descripciones de los diferentes conceptos que vamos a encontrar se realizan así. Las funciones se sitúan dentro del rectángulo, que ya describimos acá, un rectángulo de línea continua, y preferentemente se definen con un verbo seguido de un predicado. Entonces, tienen que ser cortas, entonces, por ejemplo, transferir pieza, mover brazo, controlar posición, etc. Tenemos los flujos, que su objeto se indica encima de las flechas correspondientes, de pieza en bruto acabada, de alimentación eléctrica, de accionamiento del cabezal, de señal de puesta en marcha, de posición. Y tenemos el sistema, subsistemas y módulos, que se indica encima y a mano izquierda del polígono que los delimita. Esto es lo que vamos a tener. Tenemos en el rectángulo una función principal, tenemos aquí el flujo de material, ¿sí? Que ya vimos que es una flecha de doble línea continua. Tenemos lo que es el flujo de energía y dirección, que es la flecha de línea continua, esta que está representada aquí, y el flujo de señal, que es una flecha de línea discontinua. Y estas son las entradas y estas son las salidas. Les tengo aquí como ejemplo el de un contenedor soterrado. Entonces, primero planteemos lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando. La escasez de espacio que hay en muchas ciudades ha hecho que se propongan diferentes sistemas de contenedores que normalmente están soterrados o enterrados en el suelo y son cubiertos con una tapa a un buzón para la entrada de las bolsas de basura. En el momento en que se recoge la basura, se separa la tapa y se eleva el contenedor hasta el nivel del suelo. Después de recogerlo, se baja de nuevo el contenedor y se coloca la tapa. Entonces vemos que los contenedores de basura en realidad están aquí enterrados y esta es la tapa donde se deja la basura. Entonces esto se tiene que quitar la tapa y se eleva cada uno de los contenedores para poder recogerlo. Aquí lo podemos ver de manera esquemática. Tenemos aquí el contenedor, la tapa y el buzón. Esta tapa tiene que quitarse, elevarse y el contenedor subir para poder realizar la recogida. Entonces, ¿qué se busca con esto? Entonces se definen las principales funciones del sistema que estamos viendo ahora, que es recibir bolsas de basura a través del buzón, ajustar la tapa que hay aquí para evitar que haya malos olores en la ciudad, se separa la tapa junto con el buzón y se tiene que elevar el contenedor lleno hasta el nivel del suelo. Entonces ya tenemos la función global y de aquí vamos a sacar nuestra estructura funcional. La función global que tiene este sistema se puede representar de esta manera, que es recibir residuos en el contenedor soterrado o subterráneo y elevar el contenedor soterrado cuando ya está lleno. Entonces, flujo de material, pues son los residuos que tienen que ponerse dentro del buzón. El flujo de energía tiene que tener una alimentación eléctrica para poder funcionar. Y tiene que recibir una señal del conductor que está realizando la recogida para saber que se tiene que elevar el contenedor para realizar esta operación. Y luego de esto, lo que obtenemos es un contenedor lleno a nivel de suelo, que se representa como un flujo de material también. Cuando avanzamos en esto, en el establecimiento de esta estructura funcional, ya tenemos una estructura funcional que tiene nuestra función global y podemos ver que podemos separar dos modos de operación principales. Uno de ellos es recibir residuos en el contenedor y el otro es separar la tapa y elevar el contenedor soterrado lleno. Tenemos que en el primer modo de operación, que es el de recibir residuos, tenemos un flujo de material que son los residuos y también tenemos el contenedor vacío. Y al final de esta operación tenemos un contenedor lleno. El segundo modo de operación es el de separar la tapa y elevar el contenedor. Tenemos como flujo de material una entrada que es el contenedor lleno, es decir, esta tapa se separa y se eleva cuando el contenedor está lleno. Tenemos la señal del conductor, que es el que tiene que indicar que ya está listo para recoger los residuos que haya en el contenedor, y tenemos la alimentación eléctrica para que pueda funcionar. Bueno, el primer modo de operación es bastante sencillo: recibir residuos, la persona tiene que llegar,
abrir el buzón y dejar la basura. En cambio, el segundo modo de operación tiene un poco más de complejidad, entonces este se puede separar incluso en dos procesos más. Pero, ¿qué pasa? Hay que separar la tapa y elevar el contenedor lleno. Para coordinar estas acciones se debe prever una función de control. Los que ya hayan visto sistemas de control les puede parecer esto familiar. Entonces, después de vaciar el contenedor hay que realizar las operaciones inversas. Entonces, en vez de subir, entonces se tiene que abrir la tapa, subir el contenedor y cuando termine se baja el contenedor y se cierra la tapa. Todo el proceso invertido. La nueva representación de esta estructura funcional podría ser la siguiente, que esto es sin contar la bajada del contenedor ni la colocación de la tapa. Tenemos que realizar un control del sistema. Después de que haya una alimentación eléctrica y la señal del conductor que indica si vamos a recoger los residuos, tenemos como salida la acción de la tapa, ¿sí? Que esto nos lleva a la acción de separar la tapa. La tapa es nuestro material y la acción es nuestro, digamos, nuestro flujo de energía, que también tiene que estar alimentado eléctricamente. Y al final de este proceso tenemos una tapa separada. Y este proceso tiene que enviarle una señal al control del sistema para decirle si esto está separado o no. También podemos separarlo en otro proceso que sería la de elevar el contenedor, cuyo flujo de material sería el mismo contenedor que está lleno. Y tenemos la acción continuada de esto que está ocurriendo aquí en el control del sistema. Y al final de la elevación del contenedor, que obtenemos un contenedor elevado, que es cuando se pueden realizar la recogida de los residuos. Y al mismo tiempo esta acción tiene que darle una retroalimentación a el control del sistema, que está dándole una señal de que si esto está arriba o esto está abajo. Finalmente, estas dos acciones de separar tapa y elevar contenedor se pueden subdividir en subfunciones técnicas de guiar y mover. Esto aplicado pues a las dos funciones, la de separar la tapa y la de elevar el contenedor. Entonces la parte de la estructura funcional de esa acción que debe elevar el contenedor lleno, por dentro sería algo así, hay una guía de hacia dónde tiene que ir, el contenedor es el material. Al final de esta acción tenemos un contenedor que ha sido guiado, que ya sabe por dónde ir. Y acá tenemos el accionamiento continuado, que son las entradas que teníamos aquí de este lado. Y dentro de esa cajita de elevar contenedor tenemos la parte de guiar. Aquí tiene el resultado de la guía. Y luego tenemos la función de mover el contenedor, que al final nos tiene que dar nuestro contenedor elevado. Y al fin y al cabo, esta acción de mover el contenedor es la que nos va a dar la señal que nos sale de aquí. Y esto mismo se puede aplicar para la parte de separación de tapa. Entonces con esto vemos que a partir de una función global, que sería la de recibir residuos en el contenedor y elevar el contenedor, sacamos de aquí dos subprocesos, dos modos de operación: recibir residuos y elevar el contenedor para su recogida, separar tapa y elevar contenedor. Luego de esta de aquí podemos tener también dos subprocesos, uno que sería separar la tapa y elevar contenedor, y la elevación del contenedor y la separación de tapa pueden subdividirse en lo que sería la guía y el movimiento. Entonces esto tiene como objetivo mostrarles un poco cómo al planear la realización de un producto, o dependiendo de sus funciones, de los procedimientos que tiene que realizar, se pueden subdividir las tareas de una manera un poco más sencilla. También tenemos que tener en cuenta lo que es la complejidad, que de forma general está relacionada con el número y las relaciones entre los elementos que intervienen en la determinación de una pieza, componente, producto o sistema. Aquí hay muchos puntos de vista, muchas definiciones, pero yo les voy a dar estas definiciones, que sería la complejidad de piezas y componentes, también llamado complejidad de fabricación, que se define como que una pieza es tanto más compleja como más intrincada es su forma y más difícil su conformación. O sea, la pieza es compleja dependiendo de su forma.
En la evaluación de la complejidad de piezas y componentes intervienen aspectos como el tipo de operación para conformar esa pieza, el número de cotas distintas que definen la pieza o componente y el grado de precisión que se necesita para crear esa pieza. También tenemos lo que es la complejidad de un conjunto o complejidad de composición y montaje. ¿Qué es esto que nos dice? Que un conjunto es tanto más complejo cuanto mayor es el número de piezas y componentes, mayor es la diversidad de piezas y componentes y mayor es el número de interfaces entre piezas y componentes. Entonces aquí, en vez de tener en cuenta en una sola pieza qué tan intrincada sea su fabricación, aquí tenemos el conjunto del número de piezas y componentes, la diversidad de esas piezas y digamos todas las fases que tienen que estar entre un módulo y otro para poder juntar todos esos componentes. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que la disminución de la complejidad de un producto o sistema tiene pues efectos beneficiosos normalmente desde muchos puntos de vista. Entonces, es un objetivo que ustedes tienen que alcanzar al realizar un producto. Tenemos diferentes tareas que se deberían cumplir a la hora de realizar el diseño, como la disminución del número de piezas a fabricar, la disminución de esas interfaces entre un módulo y otro o una tarea u otra. Tenemos la disminución del número de elementos de unión y de enlace y también la complejidad tiene que ver con la disminución del coste que conlleve a menos operaciones de montaje y también la mayor fiabilidad del conjunto y mejora de mantenibilidad. Entonces, en cuanto a modularidad y complejidad, aquí hay una serie de recomendaciones, entonces hay que procurar que la estructura modular haga transparente el funcionamiento del producto o sistema al usuario. Hay que tener en cuenta lo de la parte de no subdividir en exceso, que ya lo hemos hablado un par de veces en esta clase, porque pueden aparecer problemas por el elevado número de interfaces y la necesidad de duplicar determinados elementos en cada módulo. Entonces, cuando se subdivide en exceso, se está complicando más de la cuenta el proceso de diseño. No hay que hacer una división escasa porque los módulos pueden transformarse en excesivamente complejos y perderse la ventaja de la modularidad. Entonces aquí les hago un llamado al equilibrio en el que no hay que subdividirlo en exceso porque pueden aparecer diversos problemas porque se han duplicado elementos en cada módulo, pero tampoco hay que dividirlo de manera escasa porque termina siendo que un solo módulo tiene muchas operaciones que se pueden dividir para hacer la realización de este mucho más sencilla. También tenemos que tener en cuenta la parte de eliminar variabilidades en elementos que no la necesiten debido a la funcionalidad. Y también, complementando lo anterior, hay que acumular opciones y variantes en determinados módulos para poder así simplificar las gamas de productos. Entonces, cuando se decide realizar un producto, hay que tener varias opciones y también diferentes opciones para determinar los módulos. Y con esto terminamos este tema y bueno, nos vemos la próxima semana.